Prepárense para sumergirse en las sombras de Eternia con la figura más temible que ha surgido de Masters of the Universe Revelation. Mattel nos entrega la figura exclusiva de Darklyn, la malévola diosa que surgió cuando Evil-Lyn finalmente abandonó a Skeletor y se apoderó del poder de Grayskull. Esta figura de Darklyn es más que una simple representación, es la encarnación de la oscura transformación de Evil-Lyn en una deidad etérea. Con asombrosos detalles malévolos, esta figura deluxe lleva la experiencia de colección a nuevos niveles. Prepárate para sumergirte en la oscuridad y experimentar la maldad en su forma más sublime. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. Amigos coleccionistas, el día de hoy les traigo algo bastante especial. Se trata ni más ni menos que de la versión super poderosa de Evil-Lyn en la serie de los Amos del Universo Revelación. Sí, así como lo escuchas, cuando Evil-Lyn tomó la espada del poder y se transformó en lo que sería una versión de He-Man, obviamente bastante malvada, o en su defecto el Skellige, así igualita se transformó en Darklyn, una exclusiva de Mattel Creations. Aquí en esta caja, así como la ven, así ha llegado hasta casita. Ni siquiera he tenido la oportunidad de ver si es que llegó bien. Ya han pasado algunas semanas desde que nos la entregaron. Teníamos bastantes unboxings en los que teníamos que trabajar y pues hasta ahora se le llegó su momento. Y aquí en el canal el día de hoy la vamos a revisar, la vamos a abrir y a explorar todos los detalles para ver si es que vale la pena. Así que espero te quedes, me acompañes y disfrutemos el unboxing juntos. Y bueno amigos coleccionistas, pues aquí ya tenemos en primer plano cómo se ve la caja. Obviamente sin ningún indicio de que allí dentro haya ninguna figura de acción, ya que Mattel tiende pues simplemente a mandar la figura así en este chipper, pero obvio que sí le ponen el logotipo de los Amos del Universo. Como pueden ver, una caja común y corriente, con cintas adhesivas que en este momento ahorita mismo le vamos a cortar. Eso sí, con mucho cuidado para no dañar la figura dentro. Así liberamos lo que es la caja ya con el arte fuera de la caja de cartón. Y como podemos ver, qué bonita ilustración de lo que es pues esta figura de Darklyn. Obviamente Evil-Lyn a como se viera en la serie de Amos del Universo Revelación, una vez que levantó la espada e invocó al poder de Grayskull. En eso se convirtió en el ser más poderoso del universo y pues obviamente un look bastante interesante. Aquí en el frente no vemos más que la leyenda de Amos del Universo Revelación con el logotipo de Netflix, el logotipo de Mattel. Por este lado no es más que la continuación del arte, al igual que del lado opuesto. Y por la parte trasera ya podemos ver una imagen completa de Evil-Lyn como Darklyn, pues en el trono del castillo Grayskull. Por la parte de arriba no es más que el logotipo de Masterverse y obviamente por la parte de abajo ya un poco más de la leyenda de advertencias y lo que se tiene que hacer al manejar esta figura. Para abrir la figura tenemos que hacerlo del lado lateral. Y esto es lo que nos encontramos justo dentro de la caja, un pequeño slipcover donde nos muestran un poquito más de ese arte de Darklyn, pues ya allí con todo el poder invocando a lo que sería pues la destrucción del universo en sí. Por la parte trasera de ese slipcover podemos ver una bonita ilustración de lo que es el trono del castillo Grayskull y se puede utilizar obviamente como una escenografía para poder posar nuestra figura.
En cuanto a la figura en sí, pues así es precisamente como la vemos. Como ustedes pueden apreciar claramente, pues ya no hay ventanillas de plástico. Creo que pasó una ley, sobre todo acá en Estados Unidos y en el mundo, donde están tratando de eliminar el plástico y pues de esta manera pues ya todos los empaques de cartón vienen ya sin plástico o con una cantidad muy mínima. Pero bueno, allí está Darklean, viene atada simplemente con cartón y aquí en esta caja me parece que vienen los accesorios. Así que continuando con nuestra bonita sección de qué hay dentro de la caja, y obviamente en esta ocasión sí que hay una extra caja con el logotipo de Masterverse y con el nombre de Darklean. Malvada diosa cósmica es el título que le han dado. Y vean, aquí nos dice precisamente qué hay dentro de la caja, los contenidos. Parece que hay 2 orbes de magia, así como 2 pares de manos extras. Así es como ahora nos entregan los accesorios. Como ya bien nos lo había dicho, el paquete viene con 2 orbes de magia distintos y 2 pares de manos extra. Hasta cierto punto es bonito que nos digan, que nos indiquen en la caja qué es lo que viene, para que de esta manera pues si nos hace falta alguna pieza, saberlo de inmediato y no estar adivinando. Pues sí, simplemente 2, 3, 4 accesorios distintos. Las manos obviamente las cuento como si fueran solamente un accesorio, y pues eso es todo lo que viene con nuestra Darklean. Ni siquiera la espada del poder, lo cual se me hace bastante curioso, ya que Mattel siempre, al parecer, que le encanta darnos espadas del poder extra. Y bueno, pues ahí está. Así entonces es como sale la figura directamente desde su caja, y como pueden ver pues sí es una figura bastante imponente, bastante bonita, sobre todo el hecho de que le han incluido una verdadera capa de tela con alambre, sobre todo para que de esta manera nosotros podamos posarla de la manera en que más nos parezca más dinámica. Obviamente que este es el look que Evil-Lyn recibiera una vez que levantó la espada en alto e invocó al poder de Grayskull. Y como pueden ver, por esa misma razón, aquí se le ha incluido el símbolo, que es como una especie de H, pero es que es el símbolo que lleva He-Man en su armadura, ya que pues por alguna u otra razón no quisieron entrar en controversias al darle la cruz de hierro, ya que pues se asocia mucho con ese partido alemán de los años 40, ustedes ya sabrán a qué me refiero, y pues de esa manera le adaptaron esa H que pues simboliza más al nombre de He-Man, y que ahora Evil-Lyn y también en alguna ocasión Skeletor portaron cuando levantaron la espada del poder. Ya aquí viendo a la escultura de la cabeza en primer plano podemos darnos cuenta que Mattel sí le puso bastante empeño, sobre todo en el cabello, para de esta manera pues darle un poquito de cambio de look y poder diferenciarla de la versión regular de Evil-Lyn. Obviamente también le han incluido esta especie de collar, de corona, no sé, que se le ve bastante interesante, y sobre todo esos tonos en dorado sí que ayudan a complementar la figura. Por la parte trasera podemos ver esa continuación de ese collar, así como lo que son las sombreras a donde va atada esta capa, que como ustedes podrán apreciar se ve bastante brillante y le complementa muy bien ese look de gallardía, de hasta realeza casi. Se puede apreciar que la figura viene descalza, pero sí tiene unos pequeños acentitos en dorado, como unos pequeños diamantitos justo a un lado de lo que son esos brazaletes del tobillo, que pues me imagino simbolizan que ella no necesita nada de protección, ya que es el ente más poderoso del universo.
Y como ya se los había mencionado, la capa es completamente posable, ya que le han incluido alambre dentro de la tela y hace que podamos pues lograr alguna que otra pose dinámica donde podemos ver el gran poder de Darkling. Sí que tiene un porte bastante interesante, porque pues estamos acostumbrados a ver a He-Man casi sin ropa. Pues yo creo que quisieron hacer el equivalente a Evelyn, obviamente pues que guardando un poco la decencia y al mismo tiempo ofreciéndole una capa que pues en realidad no le cubre nada, pero que al mismo tiempo sirve para darnos ese porte que la hace ver como uno de los entes, si no es que el ente más poderoso del universo. Aquí podemos ver la comparación de su antes y después. Obviamente que nos hace falta otra de las transformaciones que sufrió Evelyn al principio cuando Skeletor obtuvo el poder. La convirtió en la Sorceress de Grayskull, y pues esa figura aún no la tengo, la he estado buscando y creo que solamente estaba disponible por Mattel Creations. No sé si ya la perdí, pero también estamos en busca de todavía. Por lo pronto ustedes pueden ver que sí, de hecho se transformó sobre todo en estatura y musculatura, por lo que ahora esta Darkling se ve aún muchísimo más poderosa. Definitivamente han mantenido un poco el mismo rostro hasta cierto punto, y aún si no supiéramos que son el mismo personaje, de hecho sí podríamos ver la semejanza. Ahí podemos ver entonces la comparación directa con He-Man, y aún así podemos ver que Darkling es todavía más alta que el propio He-Man. Le han exagerado la estatura, pues yo creo que para de esta manera simbolizar que Darkling es aún todavía más poderosa que el propio He-Man, ya que ella posee el conocimiento de la magia. No solamente es que es fuerte, fortachona, poderosa como se puede observar, sino que también es sofisticada y sabe precisamente cómo manipular la magia, a diferencia de He-Man, que no es más que fuerza bruta, un bárbaro, y yo creo que de esta manera han sabido diferenciar lo que sería ese encuentro entre He-Man y Darkling. Muy fácilmente creo que Darkling ganaría esa batalla, y de hecho creo que sí, en la serie así fue como sucedió. Y ya por último, poniéndolos juntos a todos los personajes que han levantado la espada del poder e invocado el poder de Grayskull, ahí tenemos a Skeletor, que como pueden ver de hecho es la misma estatura, si no creo que un poquito más alto que la misma Darkling. Pues así es como se han dividido el poder estos tres personajes, los únicos que han levantado la espada del poder en esta serie de revelación, y que pues han sufrido una transformación que los ha dejado muy distintos a sus personajes normales. Obviamente que Skeletor perdió el poder precisamente porque Darkling lo engañó, pero de la misma manera que Darkling tiene el conocimiento de la magia, también Skeletor lo posee, y por eso creo que fue más poderoso que el propio He-Man. Aunque recordemos que cuando Adam invocó al poder de Grayskull sin la espada y se convirtió en el Savage He-Man, Skeletor se las vio bastante negras. Les digo que la serie de revelación me encantó, me gustó muchísimo todos los easter eggs que nos proporcionaron, y pues yo sé que a muchos de ustedes no les gustó, pero a mí personalmente me revivió esos años de infancia con todos estos personajes que ni siquiera aparecieron en la saga originalmente, pero que nos los habían de alguna forma mostrado, ya sea en minicomics, en cómics, hasta en fanfiction, utilizando obviamente esa Biblia de Mattel, donde se habían dado pequeñas pistas acerca de todos estos personajes. Y por eso que me da hasta un poquito de desconcierto cuando veo a tanta gente que no le gustó la serie, ya que nos regalaron cosas que nunca nos imaginamos íbamos a ver en pantalla. Y pues yo estoy muy agradecido con la gente que hizo posible esta serie, porque pudimos verla ya al fin. Obviamente que como todas las figuras del Masterverse, esta también viene con 30 puntos de articulación, las cuales comienzan con la cabeza, que pueden ver que se puede mover de lado a lado,
y de arriba hacia abajo, aunque sí este collar sí le obstruye un poquito el movimiento, pero es capaz de realizarlo. Los brazos se mueven en los hombros, tiene 2 puntos en los codos, así como en el antebrazo, como pueden ustedes observar, en la muñeca que se mueve de lado a lado y de arriba hacia abajo, y pues los brazos también rotan 360 grados, aunque pues obviamente que la hombrera se lo impide. En la parte superior del torso se puede mover de arriba hacia abajo, de lado a lado y alrededor, así como la parte de la cintura se mueve de lado a lado. Nuestra pieza favorita, que yo cariñosamente le he apodado la cadera, también se mueve de lado a lado. En las rodillas viene con 2 puntos de articulación que le permiten doblar completamente la rodilla, y también esta otra pieza que normalmente en otras figuras es donde está la bota, también se puede mover de lado a lado. Los tobillos se mueven de arriba hacia abajo y de lado a lado también. El taparrabos es una combinación de plástico bastante suave y tela, así como la capa que es completamente de tela a 2 capas, y obviamente con el alambre que nos permite posarla a como nosotros queramos. Obviamente que Evil-Lyn ha determinado que no necesita para nada la espada del poder, ya que con su conocimiento de la magia pues de nada le sirve, pero pues yo quise prestársela por un momento para que de esta manera podamos colocarla, posarla, porque pues obviamente que fue gracias a la espada que se convirtió en Dark-Lyn, con su magia lista para atacar sin una pose demasiado amenazadora, porque pues obviamente quién se va a animar a darle pelea. Yo en lo particular pues no soy tan fan de comprar demasiadas variantes, pero estas en específico me llaman la atención porque pues aparte de que son exclusivas de Mattel Creations, pues es una manera bastante padre de ver cómo es que el personaje evoluciona. Obviamente que no se quedan en esta forma para siempre, como el hecho de Skeletor, y por eso es una bonita manera de tener la figura, por si alguien que venga a casa y de repente la vea en display que diga quién es esa, pues esa es Dark-Lyn, la mujer más poderosa del universo. A mí la verdad me ha encantado, me gusta demasiado cuando Mattel hace este tipo de creaciones, valga la redundancia, ya que pues sí le ponen un esmero bastante especial, sobre todo en los detalles de decoración, lo que es la capa, las telas, los acentos dorados. Esta magia de hecho hasta se ve que ha sido moldeada en 3 diferentes plásticos azules, y pues de esta manera podemos ver que esta mujer es bastante poderosa y no es buena idea meterse con ella. Yo muy contento, esta queda bastante padre en mi colección, y ya solo faltaría encontrarnos la versión de Sorceress de Evil-Lyn, pero aún si no lo encontramos, esta es una muy bonita figura para la colección. Y bueno, pues aquí ya tenemos lo que es nuestra bonita, ya famosa sección de cómo va la colección. Pues aquí ya tenemos a Dark-Lyn al centro, pues para ver cómo se ve y cómo combina con el resto de las figuras de los amos del universo Masterverse. Obviamente esta figura es un poquito más imponente, ya que pues es una exclusiva de Mattel y la capa sí le da mucha personalidad, aparte de que está muy bien creada con el alambre y con doble tela, a diferencia de las otras figuras, como ya vimos el Scareglow del Riddle normal y el King Grayskull, obviamente pues sí son una basofia, como diría mi amigo Troy Santiago de la Cueva del Gritón. Por cierto, saludos Troy si estás viendo el video, ya sé que a ti lo de lo Masterverse no te importa del todo, aunque sí vi uno de tus videos donde te compraste precisamente el del 40 aniversario y la verdad es que eres fan aunque no lo quieras aceptar. Pero bueno, en sí la figura encaja muy bien con todo el resto de las figuras, se ve bastante bien, sabemos que es la misma propiedad. Para esta figura en específico han tenido que realizar un nuevo cuerpo, ya que si lo comparamos con el de Andra, con el del Evil-Lyn normal, aquí este es más alto y más fuerte. Fuera de eso, pues sí se ve que es parte de la misma colección, y pues hasta el momento todas estas figuras juntas sí
siguen creciendo, siguen llenando los estantes y me siguen dando un dolor de cabeza porque nos estamos quedando sin espacio. Pero mientras podamos tener la oportunidad, vamos a seguir coleccionando, vamos a ver hasta dónde llegamos y ojalá que por lo menos tengamos las que se ven mejor en la colección. Y bueno, amigos coleccionistas, ¿qué les pareció? La verdad es que la variedad de todos los personajes que nos están entregando de esta serie, tanto del Masterverse como de Revelación, en este estilo de 30 puntos de articulación, hace que todos estos personajes, que aunque no son parte de la misma serie, se vean bastante bien juntos. Y yo creo que desde siempre ha sido la intención de Mattel el que sea un tanto económico producirlas, ya que comparten bastantes de las mismas piezas y al mismo tiempo logran que encajen todas juntas para que tanto niños como adultos que los coleccionan tengan una colección cohesiva. Yo muy contento con mis compras. Yo sigo buscando todas las figuras del Masterverse, de Revelación y demás. Y pues mientras tú sigas ahí dándome esa audiencia, aquí voy a seguir yo trayéndote este tipo de unboxings. Antes de retirarme, y como ya es costumbre, muchas gracias por ver el video, por darle me gusta, por compartirlo con tus amigos y sobre todo por darle clic a la suscripción si es que aún no lo has hecho. Yo siempre te lo agradezco mucho, ya que me ayuda bastante. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti. Solo depende de ti. ¡Hasta la próxima!